Hola, soy la doctora Esnielle Virgen Sánchez Hendrix, especialista de radiología del Hospital Hermanos Amejeiras. Hoy les traigo el tema biopsias percutáneas de lesiones en el retroperitoneo. Antes de comenzar, agradecer al doctor Rafael Reyes del Hospital INOR por permitir mi participación en este módulo de conferencias y por todo lo enseñado junto a la doctora Mercedes en el curso de intervencionismo. Y una vez más, al doctor Pedro Pablo González, mi profesor de siempre, por el material brindado para esta charla. Igualmente al doctor en ciencias Jorge Luis Castro. Las biopsias percutáneas guiadas por medios radiológicos de lesiones no palpables es una técnica implantada en la práctica médica diaria que ha hecho casi desaparecer la biopsia quirúrgica. En los inicios de la técnica se utilizaron agujas finas y un número limitado de pases para estudios citológicos, tratando de evitar las posibles complicaciones, lo que llevaba a una tasa de material insuficiente muy elevada. La primera biopsia guiada por medios radiológicos recogida en la bibliografía fue realizada en el año 1939 por John Blady en el Memorial Hospital de New York por medio de radioscopía. Desde entonces, grandes progresos se han realizado para mejorar los resultados y disminuir las complicaciones. Estas mejoras han derivado de la implantación de nuevas técnicas de imagen para dirigir el extremo de la aguja a la lesión a biopsiar, el desarrollo de nuevas agujas y dispositivos automáticos de biopsias que permiten la obtención de cilindros para estudios histológicos sin aumentar prácticamente las complicaciones, así como el refinamiento de la práctica de las técnicas citológicas e inmunohistoquímicas que ha permitido llegar a diagnósticos correctos y completos con mínimas cantidades de tejido. Como dice el título de nuestra charla, nosotros nos centraremos en las biopsias percutáneas de retroperitoneo y son justo estos métodos visualizados en la diapositiva, la ecografía y la tomografía, la que usamos en nuestro centro. El retroperitoneo, como bien sabemos todos, se encuentra posterior al peritoneo. De los elementos retroperitoneales tenemos dos grandes grupos. Los órganos primariamente retroperitoneales, que durante todo su desarrollo embriológico se han localizado en el retroperitoneo. Esto incluye las glándulas suprarrenales, los riñones, uréteres, aorta, vena cava inferior, así como también parte del recto, tercio medio, y del esófago torácico. Los órganos secundariamente retroperitoneales son aquellos que migraron hacia el retroperitoneo a lo largo de su desarrollo. Esto incluye la cabeza, cuello y parte del cuerpo pancreático, el duodeno, a excepción de su primera porción intraperitoneal, y el colon ascendente y descendente. El retroperitoneo está formado, como bien sabemos, por tres principales espacios, como vemos en esta diapositiva. Por estas siglas que indican el espacio pararrenal anterior, como podemos ver en la diapositiva, el espacio perirrenal y el espacio perirrenal posterior. En esta diapositiva, aparte del esquema brindado de retroperitoneo, vemos una imagen bidimensional por ecografía a nivel de epigastrio, donde podemos visualizar adecuadamente el páncreas desde cabeza, cuerpo, cola. Podemos ver posterior al páncreas la arteria mesentérica, la aorta, la vena cava, ambos riñones a ambos lados del cuerpo vertebral para hacer una vista radiográfica, ecográfica más bien, disculpen, de lo que es el retroperitoneo. Y tomográficamente igual vemos en estos dos cortes de tomografía a nivel de ambos riñones, donde podemos delimitar los espacios en colores, el color verde, el espacio pararrenal anterior, los colores en amarillo, el espacio perirrenal, y color en violeta, el espacio pararrenal posterior. Para las biopsias percutáneas se utilizan actualmente agujas gruesas, usualmente de 14 a 18 Gauss. Las agujas pueden ser de manejo manual o automáticas, como estamos viendo en la diapositiva.
Estas últimas se disparan al apretar un pulsador y suelen ser más fiables, pero tienen el inconveniente de su mayor coste. Las biopsias con aguja gruesa presentan una sensibilidad específica muy elevada, mayores que la de la PAF, con una tasa muy baja de complicaciones. También se utiliza la técnica coaxial de biopsia, que es un método relativamente difundido que permite la realización de múltiples biopsias con una sola punción, disminuyendo por tanto el potencial de complicaciones, las molestias del paciente, así como el tiempo empleado en colocar el extremo de la aguja varias veces en la lesión. Esta técnica obliga a la colocación en la lesión u órgano a biopsiar de una aguja de tamaño adecuado para que por su interior pase otra más fina que sobresalga lo suficiente para realizar múltiples pases a su través, y ha sido propuesta para su utilización en múltiples áreas del organismo, incluyendo hueso, riñón, hígado, páncreas, nódulos linfáticos, pulmón, adrenal, vaso y partes blandas. Y como vemos acá en la diapositiva, tenemos varios tipos de aguja Trucut. A este lado tenemos las semiautomáticas, ¿ya? Con el método coaxial, que lleva la aguja para que pase por dentro la pistola, y con el método de automático, que con uno o dos disparos entonces sale la cámara lateral con la aguja cortante y se obtiene la muestra para el estudio citológico. Las agujas de biopsias pueden ser de dos tipos, como la primera que vemos, que es una aguja de corte lateral, conocida también como Trucut. Consta de una cámara externa con un estilete central que tiene una cámara en su porción distal. Cuando se dispara, este estilete penetra en la lesión y posteriormente la cánula externa avanza, cortando el tejido y dejando un fragmento en la cámara de la aguja central. Y aguja de corte frontal, como las segundas que vemos en la diapositiva. En ellas el estilete central no tiene cámara. Cuando se dispara, la cánula externa avanza dejando el estilete central atrás y cortando un fragmento de tejido que queda en su interior. Permiten obtener especímenes más gruesos que la de la cámara lateral, con diámetros de agujas similares. También permiten variar su longitud de muestreo sin cambiar de aguja. Sin embargo, son inferiores a la de corte lateral al muestrear lesiones blandas o muy duras, o tejidos como la de la mama o próstata. En nuestro departamento, en nuestro servicio, utilizamos la de cámara lateral. Recordemos que el método utilizado por este tipo de agujas es el método Biopti, y podemos ver en este esquema cómo la aguja al acercarse a la lesión primero entra el estilete central con la cámara lateral y luego avanza el segundo cortando y dejando el fragmento de tejido dentro de la misma. Hay varios aspectos a tener en cuenta ante la realización de este tipo de proceder. Bueno, ¿cuáles son? El tamaño de la lesión. Cuanto más grande sea una lesión, más posibilidad de obtener muestra. La necrosis. Si existe necrosis central, se debe obtener la muestra de la periferia para tener un tejido que pueda ser analizado correctamente. La localización de la lesión también es importante. La proximidad a la piel facilita el poder realizar varias funciones. Además, hay que analizar estructuras que imposibiliten o limiten un buen abordaje de la lesión, ya sea un plano óseo, grandes vasos, asas intestinales. Recordar además que a más funciones, mayor posibilidad de obtener tejido, pero a más punciones también hay mayor posibilidad de cometer iatrogenia. Debemos recordar también que no todo paciente es buen colaborador y que esto podía limitar en gran medida o entorpecer la realización de este proceder. Y como último, entonces mencionar la experiencia del radiólogo. Los procedimientos percutáneos pueden realizarse utilizando como guía cualquiera de los métodos imagenológicos. La selección de uno u otro método depende de diversos factores: la localización de la lesión, la disponibilidad del equipo, las características del paciente y sobre todo la experiencia o preferencias personales del radiólogo.
Quizás debido a la necesidad de una cierta coordinación motora y entrenamiento práctico para su utilización, el uso de la ecografía como guía de procedimiento no está actualmente tan extendida en los servicios de radiología como es el caso de la tomografía o la radioscopía. Sin embargo, la ecografía presenta importantes ventajas que deben ser mencionadas, que la hacen preferibles para guiar procedimientos cuando la lesión sea visible mediante esta técnica. La ecografía es más barata que la tomografía y se encuentra ampliamente disponible en todos los servicios, independientemente de su tamaño. No utiliza radiaciones ionizantes, lo que es importante en procedimientos que pueden ser de gran duración. Permite realizar el procedimiento en tiempo real con un control continuo de la posición de la aguja. Los ecógrafos se pueden trasladar, lo que lo hace particularmente indicado para procedimientos en pacientes situados en unidades intensivas o en quirófanos. El tiempo requerido para un procedimiento guiado por ecografía es siempre muy inferior al requerido usando otras técnicas, pudiéndose realizar la mayor parte de los procedimientos en unos pocos minutos. Finalmente, es una técnica versátil que permite seleccionar múltiples rutas de acceso a la lesión, no estando limitada a un solo plano como otras técnicas seccionales. En cuanto a la preparación del paciente, pues bueno, lo básico, el paciente debe estar en ayunas, debe tener un aseo personal previo al procedimiento, se debe hacer una revisión de la historia clínica y las pruebas de imagen, debe tener o se recomienda una vía periférica, debe hacerse un preoperatorio de coagulación y hemograma, donde la coagulación debe estar en niveles aceptables para evitar el sangrado, que es la complicación o una de las complicaciones más frecuentes. En los pacientes con tratamiento con digumarínicos orales, estos deben ser sustituidos por heparina de bajo peso molecular antes del tratamiento. Y antes de cada procedimiento debe solicitarse pruebas, como ya habíamos dicho anteriormente. Siempre debe informarse previamente de forma clara al paciente y a los familiares el proceder que se va a realizar. Por eso el paciente o el familiar facultativo deben firmar el consentimiento informado. Dos son las condiciones que debe reunir una lesión para que sea susceptible de acceso mediante cualquier procedimiento intervencionismo con ecografía. La primera, que sea visible en la ecografía, y la segunda, que sea asequible a través de una ventana acústica, de manera que la aguja utilizada pueda ser visualizada a lo largo de todo su trayecto y el procedimiento controlado en tiempo real. Si se cumple este requisito, cualquier lesión visible en ecografía, incluso si está situada en el tórax o en el hueso, es susceptible de acceso mediante esta técnica. Antes de iniciar cualquier procedimiento, es preciso caracterizar y localizar de forma precisa la lesión. Para ello es necesaria una valoración de cualquier técnica de imagen que pueda estar disponible y una cuidadosa exploración ecográfica de la zona donde está situada. El procedimiento debe ser planificado previamente. Debe evitar atravesar vasos o nervios importantes o cualquier estructura que pueda ser dañada. Es importante complementar la exploración con el uso del Doppler para identificar los vasos cercanos. Por ejemplo, en los procedimientos realizados en la cavidad abdominal, ya sea que vamos a tomar una biopsia retroperitoneal que obligatoriamente tenemos que entrar por abdomen, debemos revisar, por ejemplo, o debemos localizar la arteria epigástrica, ya que ésta no debe ser lacerada. En el abdomen existen algunas consideraciones específicas además que conviene conocer. Los órganos sólidos pueden ser atravesados, con la excepción del vaso y el páncreas, excepto para acceder a lesiones situadas en estos mismos. En cuanto a las estructuras huecas, el estómago puede ser atravesado, tanto con agujas como con catéteres, mientras que el resto del tubo digestivo se puede atravesar con agujas, pero no se debe hacerlo con catéteres. Las vías urinarias y la vejiga deben ser por lo general evitados. Los recesos pleurales pueden ser atravesados, evitando cruzar el parénquima pulmonar, salvo para procedimientos dirigidos a lesiones en el propio pulmón. La citis
Hay algunos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Se considera que no es una contraindicación absoluta para los procedimientos realizados en el hígado. Y por otra parte, es verdad que puede reducirse mediante una paracentesis previo a la realización del proceder. Como norma general, el trayecto más corto hasta la lesión es el más adecuado, pero especialmente cuando se usen agujas, el trayecto ideal de inserción es el más paralelo a la superficie del transductor, ya que va a permitir que estemos constantemente valorando la posición de la aguja. Para estas biopsias se utilizan dos métodos fundamentales. El primero, el que estamos viendo en la pantalla, que es un sistema de guía adaptados a la sonda, donde se utilizan dispositivos que se acoplan a la sonda a través de los cuales se introduce la aguja, la cual sigue una dirección prefijada, marcado en el plano de corte, como vemos bien, que vemos ahí la guía eléctrica. Existen también sondas diseñadas especialmente con orificios para introducir las agujas a su través. Estos sistemas hacen los procedimientos más asequibles en caso de experiencia limitada, pero es a costa de limitar los planos de acceso y de un coste añadido. La técnica de manos libres, que es el método utilizado en nuestro departamento, consiste en utilizar una mano para introducir la aguja o pistola Trucut por uno de los laterales del transductor, como vemos en la diapositiva, mientras que con la otra se controla el transductor, que permite observar el trayecto de la aguja hacia la lesión. Ambos instrumentos son manipulados procurando mantener el trayecto de la aguja en el plano de corte y dirigirlo hacia su objetivo. Esta técnica permite mayor libertad al elegir el trayecto de entrada, los ángulos e incluso, de ser necesario, cambiar estos durante el proceder. Pero contrario al sistema de guía, requiere una curva de aprendizaje mucho más larga. Es importante mantener una asepsia estricta del punto de punción, que debe ser limpiado con antisépticos, así como del material que se va a introducir en el paciente. Debe evitarse que el gel ecográfico, aunque sea estéril, contacte con el punto de entrada con la piel. Aunque no son imprescindibles, el uso de fundas estériles para el transductor ayuda a mantener las condiciones de asepsia. En cuanto a la analgesia, la mayor parte de los procedimientos pueden ser realizados simplemente con anestesia local, como hacemos nosotros, que debe ser inyectada en la zona de punción y en el trayecto de la aguja. Usamos nosotros la lidocaína al 1 o al 2%. Las biopsias de tumores neurales o en las que se atraviesa periósteo son muy dolorosas, por lo que debe anestesiarse cuidadosamente el punto de entrada de la aguja en la lesión. Y recordar que aunque es muy poco habitual, hay procedimientos que son muy dolorosos y en pacientes pediátricos, por ejemplo, o pacientes que no pueden cooperar por su estado crítico o su estado de inconsciencia, y se debe utilizar entonces la sedación. Una vez hecho esto con el paciente en la posición más adecuada para la toma de muestra, ya sea por entrada anterior, posterior o lateral hacia el retroperitoneo, procedemos a la entrada de la aguja Trucut. Como vemos en esta primera imagen de ecografía, la aguja está haciendo presión para entrar en la lesión. En la segunda imagen ya vemos el movimiento leve de la aguja Trucut dentro de la lesión. En la tercera imagen de ecografía vemos cómo la aguja Trucut está dentro de la lesión tomando muestras. Y en la cuarta imagen de ecografía vemos cómo la biopsia Trucut se está retirando de la lesión luego de la toma de muestra. Y este paciente, que era un tumor graso retroperitoneal, correspondió con un liposarcoma de retroperitoneo. Traemos la imagen de otro caso muy frecuente en nuestro departamento de lesiones retroperitoneales, donde se observa en un corte longitudinal y en un corte transversal a nivel de epigastrio varias lesiones hipoecogénicas redondeadas, ovaladas, como vemos en el corte transversal y en el corte longitudinal, por delante y alrededor de los vasos, que correspondían con adenomegalias retroperitoneales correspondientes a un linfoma no Hodgkin, en el cual también podemos acceder a través del método de toma de biopsia
en su entrada anterior y comprobar el tipo histológico de estas adenopatías, ya sea adenopatías por lo general de linfoma o de secundarismo ganglionar. No queremos dejar de mencionar precauciones específicas en este tipo de proceder. No deben biopsiarse lesiones sospechosas de corresponder a feocromocitomas a causa del riesgo de desencadenar una crisis hipertensiva severas con complicaciones cardiovasculares. Tampoco las lesiones sospechosas de corresponder a quistes hidratídicos por el riesgo de anafilaxia. No existe, sin embargo, ningún riesgo específico asociado a la biopsia de un hemangioma, aunque hay algunas personas que sugieren no biopsiarlo. Nunca debe biopsiarse una lesión no infecciosa atravesando una zona de infección para evitar que los gérmenes se extiendan por el trayecto de la aguja. Cuando se biopsian lesiones potencialmente malignas, conviene atravesar tan solo un compartimento anatómico. Y aunque se aconseja, nosotros en el departamento a veces no queda de otra que biopsiar lesiones que son sospechosas atravesando, por ejemplo, si fuéramos a biopsiar páncreas, a veces no hay una forma de evitar la cavidad peritoneal y lo hacemos porque no hay de otra. Para seleccionar el lugar de la toma de muestras debe tenerse en cuenta que el centro de muchas lesiones está ocupado por tejido necrótico. Ya lo mencionamos anteriormente, pero por la importancia lo volvemos a repetir. Este tejido necrótico no es válido para el análisis histológico, por lo que se debe tomar el material preferentemente de la periferia de la lesión. Y en la adenopatía debe biopsiarse la zona más alejada del hilio. En las lesiones con componente quístico se debe muestrear las zonas de tejido sólido. Es necesario tratar de obtener muestras representativas del conjunto de la lesión para evitar errores de muestreo, por lo que es conveniente realizar varias funciones de la lesión. En las biopsias por tomografía se realizan cortes tomográficos del área de interés y el paciente se posiciona para obtener el acceso más directo a la lesión de cúbito supino, prono o lateral, minimizando la profundidad de la lesión a atravesar. Se pone el marcador metálico sobre la piel y se elige el corte de ubicación más adecuada, haciendo una marcación de la zona donde se va a entrar. Igualmente, lo explicado anteriormente, se hace una adecuada antisepsia. Se pone el paño estéril y luego se procede a la administración de 1 o 2 bulbos de lidocaína en la entrada y en el trayecto de donde se va a tomar la lesión. A veces se utiliza un pequeño bisturí para hacer una apertura en la piel en dependencia de si el trucú es capaz o no de hacer el corte por sí solo o de la dureza de la piel. Antes de tomar la muestra, se verifica la localización de la aguja dentro de la lesión, la cual es corregida en caso de no ser óptima. Se utilizan agujas por lo general de 16 a 18 Gauss en nuestro servicio, utilizando el método de Trucut con la guía tipo coaxial, obteniendo por lo general de 1 a 3 cilindros con una longitud de 1.5 a 2 centímetros. Este es un paciente de nuestro servicio donde podemos ver en la tomografía a nivel de epigastrio un tumor a nivel de la cola del páncreas, ¿ya? Y se decide la posición de decúbito prono para una entrada posterior de la lesión entre el riñón y el cuerpo vertebral. Luego de posicionar al paciente se coloca el marcador con componente metálico en la piel y hacemos nuevos cortes tomográficos para proceder luego a contar los espacios. Aquí tenemos primer espacio, segundo, tercero, cuarto. Vendría siendo este cuarto el mejor espacio para introducir el coaxial. Primero se introduce el coaxial y una vez que vemos que el coaxial está correctamente ubicado, entonces a través del mismo introducimos la aguja Trucut semiautomática para la toma de muestra de 1 a 3 cilindros. Luego de terminar la toma de muestras se realizan imágenes tomográficas post-punción en búsqueda de complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones a corto y largo plazo que se presentan en estos pacientes? Pues las siguientes: hematomas en punto de entrada, infección,
punción accidental de otra estructura anatómica, diseminación del tumor por el tracto de la aguja, cuadro vagal, dependiendo de la localización, hemoperitoneo, hematoma retroperitoneal. Los manejos y cuidados postprocedimientos son los siguientes. Reposo absoluto de 24 horas. Dependiendo de la localización, el paciente se acostará en decúbito supino o decúbito prono, dependiendo de la zona de entrada de la punción. Control de constantes signos vitales cada media hora durante las 3 primeras horas y después cada hora durante las 3 siguientes horas. Si caída tensional, realizar hemograma urgente, tomografía o ecografía y reiniciar la alimentación 4 horas después del procedimiento si no hay ninguna complicación. Este es un caso de nuestro servicio donde vimos un paciente con un tumor a nivel de la cabeza del páncreas, más hacia la porción uncinada, que no se pudo biopsiar por ecografía y se lleva a tomografía y se planificó. Vemos acá en esta imagen donde se pone el marcador con puntos metálicos y se procedió a la entrada del coaxial justo en la zona donde se había requerido y luego se toma la muestra a través del coaxial y de las agujas semiautomáticas de Trucut, siendo este paciente positivo para lesión maligna de páncreas. Otro paciente de nuestro servicio, donde vemos una suprarrenal aumentada de tamaño, de aspecto tumoral, entonces acostamos al paciente en decúbito prono, ponemos el marcador, señalamos la zona a entrar y luego introducimos el coaxial a través del cual se tomó muestra y se diagnosticó que este paciente tenía una glándula suprarrenal secundaria a un tumor de pulmón de células no pequeñas. Es otro paciente, el mismo paciente, donde vemos acá una reconstrucción MPR, donde podemos valorar bien y podemos ver en toda su extensión el coaxial y la aguja Trucut, y en esta reconstrucción volumétrica donde podemos ver cómo se introduce perfectamente el coaxial con la aguja Trucut hasta la lesión, observándose incluso detalladamente la cámara lateral dentro de la lesión. También sirve este método para hacer toma de muestra en la región de la excavación pélvica. Como vemos, este paciente que tenía una zona tumoral en la región pélvica, marcamos la región glútea y se pudo entrar exactamente en la zona más propicia para la muestra y siendo diagnóstica de una lesión retroperitoneal a este nivel que también dio positiva de malignidad. A manera de conclusión, decir que las biopsias percutáneas del retroperitoneo con agujas gruesas Trucut automáticas o semiautomáticas, guiadas por tomografía o por ecografía, medios que se complementan, donde no llega uno, llega el otro, son ya base fundamental del diagnóstico certero y seguro de un gran número de pacientes en la actualidad, que además de evitar procederes con mayor grado de intervención, tienen muy pocas complicaciones, siendo la más frecuente el hematoma o colecciones hemáticas. Y como es precisamente el hematoma la complicación más frecuente, dejamos de sugerencia que cuando se crea necesario, como vemos en la diapositiva, se puede cortar gelfón en pequeños fragmentos, introducir el mismo en una jeringa, con otra jeringa con solución salina y con una conexión entre estas con una llave de 3 pasos, la mezclamos a presión, creando una sustancia que instalamos en la zona de punción para evitar esta complicación. Terminar, lo dejo con esta imagen de Santiago de Cuba, de la catedral antes de la remodelación y luego de la remodelación, invitando a cuando pase esta pandemia que vayan a visitarla. Muchas gracias.